Podemos encontrar ahí disecciones arteriales. Entonces, ¿cómo son las disecciones? Eso sí se acuerdan de histología. ¿Ya vieron vascular en histología? ¿No? ¿No saben las capas de un vaso? Íntima, no, nada de eso. La media, sí se lo saben, sí lo han visto. Bueno, ¿qué es una disección arterial? Es que una de esas capas se abre, ¿sí? Y cuando se abre, ¿qué pasa con la circulación? Tengo una que va por el lumen real de la arteria y tengo otra que se genera por ese pseudolumen que se ha generado. Si a mí se me abren esas capitas, entonces fluye por donde debe fluir la sangre, pero se empieza a formar un flujo por donde tengo la disección. Eso es una disección. La puedo tener en la aorta, la puedo tener en la aorta abdominal, la puedo tener en la aorta torácica, pero también puede subir y hacerse en las vertebrales. ¿Listo? O también en la circulación anterior de la carótida. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo esa otra circulación? Pues por ahí tampoco me va a fluir muy bien la sangre. ¿Eso qué hace? Me tapa el lumen real, ¿sí? Y va a disminuir la cantidad de sangre y oxígeno que llega a esas partes del tallo. ¿Qué también puede pasar? Que como por ahí la circulación también está mal, se van a formar trombos, ¿sí? Entonces puedo tener la disección y un trombo asociado en esa zona. ¿Estamos claros? Entonces miren que yo puedo tener diferentes mecanismos. ¿Qué otras cosas? Bueno, ya vascular, que un vasito de eso se rompa por un aumento de la presión o que tenga un aneurisma. Y que el aneurisma, ¿un aneurisma qué es? Una misma dilatación de esta arteria, ¿sí? Que forma un saquito. Entonces ese saquito también me puede comprimir estructuras cercanas. ¿Listo? Pero si nos salimos de lo vascular tenemos más lesiones. ¿Qué otras lesiones? Tumorales, por ejemplo. Hay zonas donde tengo aumento de lesiones tumorales. Por ejemplo, el ángulo pontocerebeloso, ¿se ubican o no? Entonces, si me ubico en el ángulo pontocerebeloso y se acuerdan del octavo par craneal, acuérdense de una cosa. Yo tengo oligodendrocitos en sistema nervioso central y tengo células de Schwann en el periférico. Resulta que en el octavo par está la zona de transición entre la célula de Schwann y el oligodendrocito. Porque acuérdense que una vez sale el sistema nervioso central, empiezo a tener vainas de mielina por las células de Schwann. Así está dentro del cráneo, acuérdense, ¿sí? Es decir, sale el par craneal en su origen aparente o entra, en este caso el octavo par, y justo ahí ya empiezo a tener una división entre oligodendrocitos y células de Schwann. Ahí pueden aparecer alteraciones, mutaciones, que me generen un tumor, ¿sí? Schwannoma se llama, y el schwannoma es muy frecuente en el ángulo pontocerebeloso. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un schwannoma ahí? ¿Qué pared les comprime? De lo que se acuerden. El séptimo, el octavo, el noveno, ¿qué otro? ¿Cómo? El sexto ya no va por ahí. Entonces, miren, incluso les puede coger ramitas del vago. Entonces, ¿qué síntomas puedo tener en el paciente? Depende de qué tan grande sea ese tumor, ¿cierto? Entonces, el paciente les puede referir tinnitus, ¿sí? Que escuche pitos en los oídos. Puede sentirse mareado. Acuérdense que el vestíbulo coclear tiene unas proyecciones vestibulares, o sea que puede tener que, díganme, signos que puedo encontrar en ese paciente. Vértigo, o sea, digámoslo de una manera distinta, sensación de inestabilidad, ¿sí? ¿Qué más? Ese vestibular que les agarra. Ajá, oído, pero ¿y qué más? Acuérdense el octavo par de qué fascículo hace parte. Longitudinal medial, o sea que ¿qué puede tener el paciente? ¿Y eso cómo se llama? Muy bien. Nistagmus.
Entonces el paciente puede tener nistagmos, ¿qué es? Movimientos oculares, ¿cierto? Rápidos, uno pone al paciente a mirar hacia, le hace una campimetría, que es que mire hacia abajo, pam, pam, ¿cierto? Primero evalúa movimientos oculares y luego campimetría, pero si yo miro movimientos oculares, entonces el paciente puede tener nistagmo. Incluso, sin hacerle los movimientos, ustedes pueden ver que los ojitos empiezan a hacer esto, ¿ya? Entonces ahí es muy importante hacia dónde está moviendo el ojo, porque el nistagmo tiene una fase rápida y una fase lenta, y la fase rápida me señala hacia dónde está la lesión. Entonces miren la importancia de eso, ¿sí? Entonces el paciente me puede quejar de tinnitus, de inestabilidad para la marcha, de que siente que las cosas le giran, ¿qué más? Nistagmos, ¿qué más? Si va por ahí el facial, ¿qué puedo encontrar? Una parálisis facial. Ahora la pregunta, ¿esa parálisis facial es central o periférica? Levanten la mano los que dicen que es central. Los que es periférica. Y el resto no sabe, no responde, está inseguro. Bueno, es periférica. O sea que compromete frente y todo el lado de la cara. Ipsilateral o contralateral. Ipsi. ¿Cómo? Si el tumor está del lado derecho, el schwannoma, entonces, ¿de qué lado es la parálisis facial? ¿De qué lado? Derecho, es ipsilateral. Si es periférica. ¿Listo? Entonces, puede tenerla, puede no tenerla. Ojo, eso depende del tamaño de la lesión. ¿Listo? Pero son formas en las que uno va entendiendo cómo son esas fibras y qué puedo encontrar en mi paciente. Ahora, ejemplo, tengo un paciente con un trauma craneoencefálico y hizo un sangrado, ¿cierto? Tiene edema cerebral, súbitamente. Usted le llega a urgencias a ese paciente que se golpeó la cabeza. Entonces, al ingreso, ese paciente tiene las pupilas. Acuérdense que lo primero que yo hago en esos pacientes, eso es algo que irán aprendiendo, es que yo evalúo integralmente el paciente, pero dentro del examen neurológico de ese paciente debo mirar pupilas. Con una lucecita ilumino la pupila. Entonces, ¿yo qué busco iluminando la pupila? ¿Qué debe hacer esta pupila si yo la ilumino? Miosis. ¿Quién hace la miosis? ¿Qué porción del oculomotor? ¿Qué núcleo? Núcleo de Edinger-Westphal. Este hace miosis. Y si yo mirara el otro ojo, ¿qué debe hacer el otro ojo? ¿Qué debe hacer? También tiene que hacer miosis. O sea, este se llama reflejo fotomotor directo, donde yo puse la luz. Y el de acá se llama reflejo fotomotor indirecto o consensual. ¿Cómo explico que el otro ojo también haga miosis? Explíquenme eso ustedes, yo sé que lo vieron. ¿Por qué el otro me hace miosis también? Acá no tengo dónde. ¿Por qué? Pero ¿por qué es bilateral? Explíquenme las fibras. ¿Por qué son bilaterales? ¿Qué núcleos hacen falta ahí adicionar para que eso sea bilateral? Los núcleos pretectales. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que la información luminosa, miren que si es un reflejo, tengo una vía de entrada, que es la aferente, y una vía de salida, que es la eferente. La información, ¿por qué par craneal entra cuando yo hago el reflejo fotomotor directo? ¿Por qué par craneal entra? ¿Por qué? Trígemino. Ojo, ojo, ojo. Que acá yo estoy integrando lo que ustedes vieron en pares, lo que vieron en tallo. A ver,
Vamos a empezar por la lógica. Si yo ilumino una pupila, le pongo luz y estoy mirando una respuesta, o sea, estoy viendo la entrada siempre tiene que ser ¿qué? Sensorial. Y si es sensorial, ¿qué pares craneales son sensoriales? Bueno, entonces el óptico, es decir, esa información entra porque estimulé los conos y los bastones en la retina y va por el nervio óptico. ¿Hasta dónde tiene que llegar esa información para que sea reflejo? Pregunta, ¿tiene que llegar al área 17? No. Entonces, ¿a dónde llega esa información? Por las fibras que se llaman ¿cómo? Es decir, esa información luminosa para que sea reflejo debe llegar al núcleo geniculado lateral del tálamo, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, por eso se llama vía extrageniculada. ¿A dónde llega entonces? Al tallo. ¿A qué núcleo del tallo? ¿A cuál? ¿A los colículos superiores? A los núcleos pretectales, por eso ahorita los mencionamos. Entonces, la información luminosa entra a los núcleos pretectales y ojo, los núcleos pretectales de cada lado se proyectan ipsi contralateral al núcleo de Edinger-Westphal, o sea, el núcleo del tercer par accesorio. Y esa es la respuesta de por qué si ilumino esta pupila, esta también me hace miosis. Es decir, que qué parte del tallo estaría evaluando ahí. El mesencéfalo en su porción más alta, es decir, los núcleos pretectales. ¿Estamos claros? Ahora, segunda pregunta, ¿por dónde van las fibras del tercer par? Las parasimpáticas. Acuérdense, si yo digo las parasimpáticas, estoy haciendo alusión a las fibras del núcleo de Edinger-Westphal. ¿Listo? Entonces, ¿por dónde van en el tercer par? ¿Son periféricas o son centrales? Son periféricas. O sea que las fibras motoras del tercer par, las somáticas generales, ¿van por dónde? Van más centrales. ¿Por qué es eso importante? Volvemos al caso que les acabo de decir. Paciente de 35 años, iba en moto, no tenía casco, tuvo un accidente de tránsito, se golpeó la cabeza, les llega a ustedes al servicio de urgencias, llega hablando enredado, ¿sí? Llega somnoliento, a usted le toca hablarle fuerte para que él abra los ojos, está desorientado y en ese instante entonces usted mira las pupilas, ilumina la pupila derecha y usted ve que la pupila derecha no responde bien a la luz y la pupila izquierda sí hace miosis. O sea, estoy hablando de que hice reflejo fotomotor directo en la derecha, esa no hace miosis, pero la izquierda sí hizo miosis. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pueden sospechar en ese paciente? Y si es así, pregunta, ¿hay o no hay anisocoria? ¿Entienden el término anisocoria? Sí. Que una pupila está más grande que la otra, es decir, no son igualitas ambas. Entonces, cuando yo digo isocoria es porque las dos pupilas son iguales en tamaño. Cuando yo digo anisocoria es porque hay una de un tamaño y la otra de otro. ¿Listo? Entonces yo digo en mi nota médica, el paciente tiene una anisocoria, ¿cierto? Con reflejo fotomotor directo ausente en la pupila derecha, en el lado derecho, y indirecto presente en la izquierda. Y desde luego, si hago el fotomotor en la izquierda, ¿sí? Directo, encuentro también miosis, o sea, está respondiendo bien la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? A ver, traduzcame eso, pero el paciente puede mover los ojos para todos los lados bien. Puede ser un tumor que está comprimiendo las
Entonces preguntan, el paciente que se acaba de totear, ¿tú piensas en un tumor? Pues en una compresión. Entonces yo pienso, acuérdense que yo siempre tengo que asociar mi paciente, los signos, ¿cierto? Temporalmente, ¿cierto? Entonces para llegar a un diagnóstico etiológico, yo necesito saber todo el contexto. Entonces, yo no pienso que sea un tumor en un paciente que se acaba de golpear la cabeza, ¿cierto? ¿Qué puede ser? Una compresión, un hematoma. Resulta que yo le hago una imagen a ese paciente y encuentro que tiene una lesión frontal con un hematoma, tiene mucho edema cerebral y tengo desplazamiento del uncus, que está en la fosa media, acuérdense, hacia la fosa posterior. Es decir, que el uncus está muy cerca, ¿qué? Al mesencéfalo. Y si se comprime y se va para la fosa posterior, es decir, que se está herniando el uncus, ¿sí? ¿Me comprime qué? El tercer par. ¿Listo? Entonces tengo una compresión del tercer par por el edema cerebral, ¿cierto? Tengo una herniación en ese paciente. Se está herniando y por eso una pupila que no me responde a la luz. Entonces, ¿cuál lado se está herniando? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho. El ipsilateral o el contralateral, pues. Del mismo lado, acuérdense que esto ya es periférico. ¿Ya? Entonces se está herniando del mismo lado. ¿Es importante eso? Si yo encuentro eso en el paciente, podría evitar que se muera, porque el paciente, si sigue herniándose, se va a morir. ¿Sí o no? Claro, si yo inmediatamente llamo al neurocirujano y le digo, es tan isocórico del lado izquierdo, ¿cierto? La pupila no responde a la luz. Obviamente la luz sí está entrando porque el óptico está bien en el lado izquierdo. Obviamente esa información está llegando a los núcleos pretectales y por eso es que yo encuentro el reflejo fotomotor indirecto en el otro ojo. ¿Ya? Entonces miren que si lo encuentro, lo que me está queriendo decir esto es que el paciente se está herniando. ¿Puede resolverse rápido? Sí. Eso es una emergencia. Entonces yo tengo que hacerle una cranectomía urgente a ese paciente para liberar la presión y evitar que ese uncus se siga herniando. Entonces, si el daño es central, quiere decir que si, por ejemplo, yo... ¿Cómo daño central? Digamos, en los núcleos mismos. Ajá. Eso podría, no sé, causar, por ejemplo, si yo veo un reflejo fotomotor directo, puedo ver que el indirecto también está dañado. Entonces ya vamos a ver un caso de eso para que lo puedan entender. Claro, si yo tengo una lesión en la parte posterior del mesencéfalo porque no llegó sangre ahí, ¿cierto? Puedo encontrar el reflejo abolido. ¿Listo? Que ya lo vamos a ver. Bueno, ¿este fue el primer caso que les dejé? No. ¿Sí fue este? No. Bueno, mujer de 60 años, economista, llega porque no puede mover la mitad del cuerpo. Un cuadro de 30 minutos de evolución. Siempre importante establecer la temporalidad de inicio de cada síntoma. Siempre. Que dejó de mover qué parte del cuerpo hace cuánto. Que está hablando enredada hace cuánto. Por cada síntoma yo tengo que establecer la temporalidad. Porque eso me va a hablar de qué tipo de etiología me está generando esto. ¿Listo? Si es vascular, si es tumoral. Entonces, ¿yo qué espero en algo tumoral? Un proceso más largo en el tiempo. ¿Sí? Entonces, 30 minutos de evolución, pérdida de fuerza en mi cuerpo izquierdo y refiere que la cara la tiene torcida y está hablando gangoso. Entonces, ¿este sí se lo dejé? Sí. Sí, no. Antecedentes, diabética, requiere insulina, hipertensión de difícil manejo, es decir que tiene cifras tensionales altas y no responde muy bien a la formulación. Examen físico, disartria, ¿qué quiere decir eso? Que habla enredado. ¿Listo? Me imagino que todos estos términos ustedes los buscaron, ¿no? Tosis palpebral derecha, ¿qué quiere decir tosis palpebral? Que el párpado está caído del lado derecho. Eso ya a mí me va enfocando. ¿Listo? Ojo derecho,
Miren que es el mismo lado que este, con desviación lateral, ¿cierto? La pupila ipsilateral dilata, dificultad para la aducción, es decir, si esa aducción es llevar el ojo a la línea media, ¿sí? Y movimientos hacia arriba o hacia abajo. Con eso, ¿ustedes en qué par craneal piensan? 3. En el tercero, que inerva ¿qué? ¿Qué rectos? Superior, medial, oblicuo ¿qué? Inferior, ¿qué más? El elevador del párpado, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿Y la parte parasimpática qué es? ¿Qué inerva ahí? ¿Los músculos qué? ¿Ciliares qué? ¿Breves o longos? Los breves. Ojo, ¿ya? Entonces, el ojito está hacia afuera. Si está hacia afuera, y normalmente lo encuentro hacia afuera, ¿y hacia dónde? Afuera y hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? ¿Por cuál? Por el oblicuo superior que me lleva el ojo hacia abajo y el recto lateral que me lleva el ojo hacia afuera. O sea, eso es un signo que lo pueden ver que se llama el signo de sol naciente. El párpado está caídito, ¿sí? Y el ojo está hacia afuera y hacia abajo. ¿Listo? El paciente puede abrir el ojo, ¿sí o no? ¿Puede cerrar el ojo, sí o no? ¿Quién le cierra el ojo? ¿Qué par craneal? ¿Cuál? Con el orbicular del ojo que es inervado por él. Facial. ¿Por cuál? Facial. Por el facial. O sea, eso sí lo puede hacer. Entonces, miren, el ojito está hacia afuera, el párpado caído, ustedes ya se están ubicando topográficamente en el tallo donde puede estar la lesión, ¿sí o no? ¿Qué más tiene? El ojo izquierdo está bien y tiene parálisis de los 2/3 inferiores de la cara con desviación de la comisura labial a la derecha. Entonces, pregunta, esa lesión de ¿qué par es? Del séptimo. Entonces miren que ya casi no usamos el término de lesión periférica ni lesión central. Lo que usamos es ¿qué? Supranuclear, nuclear o infranuclear, que creo que ya les había hablado de eso. Entonces esa lesión es supranuclear, nuclear o infranuclear. Supra. Si fuera infranuclear, tendría toda la cara afectada, incluyendo la frente, ¿cierto? O sea que es nuclear. Si fuera nuclear, mismo cuento, toda la mitad de la cara afectada. O sea que ¿qué es? Supranuclear. Y miren lo que tiene, una hemiparesia izquierda con un Babinski, ¿sí? Entonces, esta hemiparesia izquierda es contralateral a la lesión del ojo, ¿sí o no? ¿Sí? Y dígame la parálisis facial de qué lado es. ¿Derecha o izquierda con esto que tienen acá? Izquierda. Es contralateral, ¿no? ¿Es ipsilateral o es contralateral? Es contralateral, ¿no? Ya les voy a mostrar en el dibujito para ver si orientan. Derecha. ¿Qué es una hemiparesia? Es la debilidad muscular en el lado. Entonces, paréntesis, yo al paciente le evalúo la fuerza siempre. La fuerza la evalúo de 1 o de 0 a, ¿buscaron? De 0 a 5. Entonces, ¿qué quiere decir 0? Que el paciente, usted no le ve contracción del músculo.
¿ya? No hay contracción. ¿Qué quiere decir 1? Le veo contracción, pero no puede desplazar la extremidad. ¿Qué quiere decir 2? Desplaza la extremidad, pero sin vencer la gravedad. Es decir, que el paciente en la cama puede hacer esto, ¿sí? Pero no vence gravedad. ¿Qué quiere decir 3? Que vence la gravedad, pero si yo le pongo resistencia, fuerza, no es capaz de vencer. Se cae inmediatamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues no digan 3, 4. Que yo le pongo resistencia y alcanza a vencer un poco, pero fluctúa. Es decir, que yo le hago esto y va fluctuando en la extremidad. ¿Listo? ¿Qué quiere decir 5? Que me tiene, o sea, ejerce resistencia fuerte cuando yo le pongo la fuerza. ¿Listo? Entonces, todo lo que esté por debajo de 5 es una paresia. Si es una plegia, es porque el paciente definitivamente no puede mover. Entonces ahí es cuando usamos hemiplegia, monoplegia, ¿sí? O si no, usamos paresia. ¿Y saben qué es el Babinski? ¿Lo buscaron? ¿Qué es? ¿Y qué quiere decir? ¿Buscaron qué quiere decir? Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro? ¿Quién se quiere quitar la media? A los monitores. ¿Ninguno? Ninguno, yo les muestro cómo es. Se llama martillo de Trondheim. Hay martillo de Babinski, hay de Trondheim, hay diferentes tipos. Entonces, miren, lo que uno hace, no, pero lo leen. Entonces, no, es que es un costillo. yo le sostengo al paciente la pierna y con esto, ojo, eso no se hace con lapicero ni con llaves, para eso hay un instrumento, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de martillos de reflejo en la parte de abajo tienen cómo hacer la estimulación. Yo agarro la pierna y me voy de abajo hacia arriba haciendo este movimiento, ¿sí? Entonces van a ver qué hace David. Ahí me retiró bastante. Ustedes le avisan al paciente que va a ser incómodo, porque es incómodo, y hacen fuerza. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre? Que cuando yo hago esto, el paciente hace flexión de los brazos. Eso es una respuesta plantar flexora. Eso es lo normal. Cuando esta extensora es, ahora sí le tocó imitar, el hallux se va hacia atrás, se extiende, es decir, se abre y este resto de dedos se abre en abanico. ¿Sí hace esto? Entonces, hay formas en las que yo puedo buscar este reflejo, ¿cierto? Que se llaman sucedáneos del Babinski. Entonces, busquen quién fue Babinski para que sepan por qué se llama así. Entonces, ¿qué otra cosa yo puedo hacer para buscarlo si tengo dudas? Hago un estímulo por acá atrás, ¿sí? Atrás del maléolo lateral, me voy hacia abajo y me voy por toda esta línea, ¿sí? Otra forma es que yo me voy acá atrás y aprieto, ¿sí? Los gastronemios fuertemente, ¿sí? Otra forma es que yo estimulo justo esta parte de acá, lateral al quinto dedo, ¿cierto? Bien, lateral atrás, para que aparezca. ¿Listo? Si yo tengo dudas. Hay varias formas de buscarlo. Entonces, ¿por qué ocurre? Ocurre porque en este paciente yo no tengo un control alto. Ahí no me voy ubicando en dónde puede estar la lesión.
Entonces miren, yo tengo varios pares craneales afectados, pero esos pares craneales la afectación es periférica o central. En este caso es periférica. Si fuera central, yo me voy a buscar otros lados, en corteza, ¿cierto? En fin. Pero acá yo estoy encontrando que tengo dos pares craneales afectados y son periféricos, o sea, me tengo que bajar al tallo y por fuerita del tallo, ¿cierto? Pero además tengo una lesión de la vía que, ¿cómo se llama esa vía? Córtico-espinal. Entonces, si tengo una afección de la vía córtico-espinal, me voy por donde van las fibras córtico-espinales. ¿Por dónde van esas fibras? Entonces me voy a un sitio donde ellos estén pasando. Voy a ir a... Esperen un momento. Entonces me voy a un punto donde ellos estén pasando. Entonces miren, ¿sabemos qué es esto o no? Este es el tercer par. Mírenlo ahí. Esta es la fosa interpeduncular. ¿Qué es esto? Núcleos rojos. O sea, yo tengo que buscar dónde está el tercer par para que me dé una lesión del tercer par completa, ¿cierto? Periférica. Puede ser ahí. Ahora, ¿dónde se me afecta a mí la vía piramidal? ¿Por dónde baja la vía piramidal? Entonces siempre me voy a la cara anterior del tallo. En este caso, en el mesencéfalo va la vía piramidal. ¿Por dónde va? ¿En qué parte del pedúnculo? En el tercio medio del pedúnculo, es decir, en esta parte. Y por acá y por acá, ¿qué van? ¿Cómo se llaman? Todas esas son córtico-pónticas, porque todas van para el puente y luego van de ahí al cerebelo. Entonces son las córtico-pónticas que vienen del frontal, del parietal, del temporal y se distribuyen. Pero ojo que por ahí también bajan otras, que son las córtico-nucleares, que son las que van para los pares craneales que encuentro más abajo, incluyendo ¿cuál? En este caso, el séptimo par. Como agarro las fibras del séptimo par, que son las córtico-nucleares, entonces, pues obviamente esas van para el puente y para el bulbo algunas, entonces ahí agarro las del séptimo par, por eso la lesión es central, es una afección supranuclear del séptimo par, infranuclear del tercer par, ¿sí? Y acá tengo afectada la vía piramidal. Si yo tengo afectada la vía piramidal, ¿qué quiere decir? Que el axón de la neurona piramidal que está en el área, ¿qué? Área 4 de la corteza cerebral, giro precentral. ¿En qué cara? Lateral, ¿cierto? También algo de medial que le abarca pierna y brazo, ¿cierto? Que van bajando por acá. ¿A dónde va ese axón? A la médula. ¿A qué punto de la médula? Entonces, del cuello hacia abajo. Ojo que en la decusación de las pirámides se me cruza ¿qué parte? Del 80 al 90% de las fibras que van a controlar los músculos apendiculares. ¿Cuáles son los apendiculares? Los que van para el miembro superior y para el miembro inferior, que me dan la capacidad de yo mover así los dedos con tanto detalle. Los que van para la región axial, es decir, toda la línea media, son fibras bilaterales y normalmente no se me van a afectar. ¿Sí? ¿Estamos claros? Se compensa. Entonces, ¿qué pasa si la neurona de arriba pierde contacto con la neurona motora inferior que está en la médula en el asta anterior? Que si yo hago cualquier estímulo de la neurona motora inferior, voy a tener una respuesta inmediata, rápida, fuerte
y no se va a controlar. Me explico, si yo le busco a ese paciente unos reflejos osteotendinosos, perdón, reflejos miotáticos, ya les decimos miotáticos, ¿qué va a pasar? Entonces yo voy a buscar en ese paciente los reflejos. Está con una hemiparesia, bueno, ya detecté la hemiparesia en el paciente. Ahora, para confirmar que la neurona motora superior se afectó, yo busco reflejos. Entonces yo busco bicipital, tricipital, estilo radial. ¿Y qué debe pasar? Miren, ojo que yo siempre me pego en los dedos, ¿no? Usted no le pega directamente al paciente, solo acá, porque pues duele un poquito. Entonces, ¿vieron la mano? ¿Sí? ¿Vieron la mano de David? Hace este movimiento. Yo busco la inserción de los músculos, ¿listo? Acá, los toco. Y donde toque esos lugares, entonces miren, yo pego y acá el paciente siempre tiene que estar relajado. Normalmente el paciente en consulta nunca está relajado. Ustedes tienen que buscar maniobras para que él se distraiga, para que el reflejo salga más fácil. Entonces usted, por ejemplo, le puede decir al paciente que mire a un punto, si estoy mirando rodillas, que haga fuerza en la mano y se mire la mano, y eso me ayuda a liberar el reflejo. ¿Listo? Entonces yo puedo agarrar acá, debe estar colgando el brazo, puedo agarrar cualquiera de los tres vientres del tricipital y pego, ¿sí? Y ahí lo mueves, se está imitando. ¿Ven que mueve la mano? Que se abre un poco. Ese reflejo, entonces los reflejos, ¿cómo los gradúo? Los gradúo de 0, pero eso ya con crucecitas, hasta 4. 4 es hiperreflexia, es decir, que tengo liberada esa neurona motora inferior. ¿Listo? 3 es, perdón, 4 es que yo ya tengo una hiperreflexia, 2 es lo normal. ¿Listo? Que más o menos es lo que hizo David, que hace, pero el reflejo normalmente se bloquea. Miren acá. Entonces, el pie debe estar colgando, ¿no? Entonces yo le voy a buscar acá el rotuliano y pax, le pego. Pero miren que si bien fue grande el arco de movimiento, lo puedo bloquear, no quedó pendulando. Si yo veo que queda pendulando, eso ya me habla de que hay una hiperreflexia. Ahora, hay pacientes que son hiperrefléxicos porque tienen un alto tono simpático, pero esa hiperreflexia, la condición es que yo la tengo que encontrar en todos los reflejos, en todo el cuerpo de estar hiperrefléxico, ¿sí? Si veo que es solo una partecita del cuerpo, ahí es donde yo digo esto no es normal. ¿Listo? Entonces, en el aquiliano yo también puedo pegar. Entonces, yo lo que puedo hacer acá es extiendo un poco y pego acá en el aquiliano. La pierna debe moverse un poco. No, ese no. ¿Vieron que se alcanzó a mover? Entonces pego acá. O si no, también puedo pegar acá. Ahí también puedo pegar y aparece el reflejo. Cuando tengo una lesión de neurona motora superior, como en este paciente, y ya han pasado varios días, yo busco un clonus. ¿Qué es un clonus? Que yo hago esto, ¿sí? Hago una extensión brusca y el pie empieza a vibrar así, como si fueran las colitas de las lagartijas cuando empieza así a fibrilar el pie. Y usted lo tiene que parar. Entonces hay clonus que son agotables, ¿sí? Que el paciente hace esto y de pronto para, o hay unos que me toca es ponerle la mano. ¿Eso qué quiere decir? Que yo hice un estímulo sensorial y en la médula entra esa información sensorial, pero no tengo la neurona reguladora superior para bloquearla. Es decir, que inmediatamente sale ese reflejo. Acuérdense que en los reflejos monosinápticos de la médula, yo tengo una neurona sensorial que es la que estimulo acá y la motora que es con la que contacta directamente. Pero en todos esos reflejos que son monosinápticos, la neurona sensorial deja una rama contralateral y deja otra ipsilateral para neuronas GABAérgicas o glicinérgicas que me bloquean el reflejo.
Si no está eso, ¿cierto? Y las superiores, entonces él se sigue moviendo y por eso encuentro hiperreflexia. O sea que en este paciente en particular también tengo hiperreflexia de un lado, del mismo lado donde tengo la debilidad. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, ¿eso qué quiere decir con los datos que ya tienen? Que tengo la lesión en ¿dónde? Probablemente por este lado. Es decir, que todos en este taller debieron haber marcado esta área. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Y quién me irriga esa área? ¿Qué creen que lo pudo haber generado? Entonces, miren. Gracias, David. Entonces, miren, si yo tengo esto, un paciente con esos síntomas de los que hablamos, entonces, miren el tiempo de instauración. ¿Cuánto tiempo? 30 minutos. ¿Será algo tumoral? No. Probablemente no. ¿Será algo vascular? Probablemente sí. Entonces yo me voy a buscar algo vascular. La idea es que ustedes hubiesen llenado acá en cada uno la lateralidad. Entonces, ojo que eso les va a salir en el examen. Una cosa es el dibujo, otra cosa es el lado del síntoma. Fíjense muy bien en los dibujos que les pongamos, porque ¿este qué lado es? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Cuál? Derecho. ¿Y este? Izquierdo. Ojo que esta es una foto real, pero también les puede aparecer ejemplo, un dibujo de la médula, que una sea el dibujo y otra sea la imagen en la resonancia. Entonces, ojo que si, ejemplo, normalmente yo siempre les pongo eso, les pongo una imagen de resonancia. Y en la resonancia ustedes ya saben que la lateralidad cambia. Pero en el mismo caso les pongo el dibujo. Entonces, si ustedes ya saben que la resonancia, la afección la estoy viendo en el lado derecho, yo me voy al dibujo a ubicar el lado derecho. ¿Listo? ¿Por qué? Porque acá es donde les aparecen los numeritos. La zona afectada es pam, 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 pam. ¿Ya? Y a este lado también les salen numeritos. Entonces usted tiene que saber de cuál de los dos lados es, porque la misma estructura tiene un número en un lado y un número en el otro lado. ¿Es claro eso o no? ¿Por qué ponemos eso así? Porque tienen que orientarse con la lateralidad, ¿ya? Entonces, en este caso, ustedes tienen un síndrome que se llama el síndrome de Weber, que fue lo que les pregunté ahora. ¿Dónde está la lesión? Acá miren que es una lesión infranuclear, el núcleo del tercer par está acá atrás, rodeando el acueducto de Silvio, al lado de la sustancia gris periacueductal, ¿sí? Y acá abarca entonces las fibras que van del séptimo par más las fibras corticoespinales. Entonces, acá está el resumen, y si hacemos el dibujito, lo que ustedes van a ver es esto. Entonces, ojo con lo que hay acá. La parálisis en este paciente era del lado. ¿De qué lado era la lesión? Del lado derecho. ¿De dónde, de qué lado era el tercer par? ¿Derecho o izquierdo? Del lado derecho. ¿De qué lado era la afectación de las fibras corticoespinales? Izquierdo. ¿Por qué izquierdo? Por la decusación piramidal, porque estoy por arriba de la decusación piramidal, ¿sí? ¿Y el facial? ¿De qué lado era? Del lado contralateral al ojito, es decir, izquierdo. ¿Entendemos por qué o no? ¿Sí o no? ¿No? A ver, yo sí por acá tengo. Ahí está la explicación. ¿Sí o no? Entonces tengan en cuenta siempre esto. La diferencia entre una parálisis central y una parálisis periférica. Ojo, ¿sí? Entonces acá que les está marcando. Este es el núcleo, ¿sí? Del facial y estas son las fibras superiores. ¿Listo? Miren que acá tengo unas fibras
ipsilaterales y unas contralaterales. Entonces, si ustedes tienen el núcleo del séptimo par como una columnita, la porción superior recibe fibras ¿de dónde? Bilaterales, o sea, ipsi y contralaterales. Solo la porción superior. ¿Y la porción inferior? ¿Son qué? ¿Ipsi o contralaterales? ¿Ah? ¿Son qué? Miren esto, pan, 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 pan. Sigan la lineecita. Esto es. Entonces, ¿cómo son las fibras? Bilaterales arriba y abajo. Son unilaterales primero, ¿cierto? Viene solo de un núcleo. ¿Y se cruzan o no se cruzan? Sí, se cruzan. ¿Por qué es importante eso? Porque si la lesión es bien arriba, ¿cierto? Ustedes tienen afección. Si es cortical, ¿ustedes qué esperan? Que respete la frente. ¿Por qué? Porque el otro hemisferio me va a generar compensación. ¿Listo? Pero si voy bajando, ¿cierto? Y sobre todo si es de núcleo hacia abajo, entonces me va a abarcar todo el conjunto de fibras. ¿Listo? ¿Estamos claros? Bueno, y también estamos claros en por qué entonces la lesión del facial acá es contralateral. ¿Listo? Por esas fibras decusadas. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué lo puede ocasionar? Entonces, normalmente está asociado con las ramitas de la arteria. ¿Qué quiere decir esto? Arteria cerebrosa posterior, que es la que está en el top, en la porción más alta de la basilar. ¿Listo? Y acá ustedes ven qué es lo que vamos a encontrar. Entonces estamos hablando que la lesión más o menos está acá. Ahora hay variantes del síndrome de Weber. Podemos tener lesiones un poco más posteriores, ¿sí? Podemos tener compromiso de los núcleos rojos y eso cambia el síndrome. Entonces puedo tener un síndrome con compromiso de los núcleos rojos y el paciente va a tener un temblor que se llama el temblor rubral, ¿sí? Que normalmente es ipsi o es contralateral. Es contralateral. ¿Alguno sabe decirme por qué es contralateral el temblor rubral? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se decusa en la decusación tegmental? ¿Cómo se llaman esas fibras? Rubroespinales. Entonces las fibras rubroespinales a su salida en el tegmento se cruzan. ¿Listo? Y por eso esa sintomatología es contralateral. Entonces, esta no es la única causa de un síndrome de Weber. Pueden haber otras causas, pero en general terminan siendo muy vasculares. Entonces, miren, puedo tener hemorragias, aneurismas, también de la comunicante posterior, ¿sí? Entonces, de la cerebrosa superior o de la comunicante puedo encontrar esto. Entonces, ¿esto qué es? Entonces, ¿por qué les digo que le paren bola a esto? Porque la imagen de la resonancia o de la tomografía que les voy a dar es así, ¿sí? Y si ustedes ven esta posición, es muy distinta a esta, ¿sí? Al dibujo. Entonces, si yo les digo acá, miren la imagen, ¿sí? Que la lesión es de este lado. ¿Qué lado es este? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. Derecho. ¿Qué lado es? ¿Izquierdo o derecho? Acuérdense de lo que les dije hace tiempo. Ustedes están viendo al paciente desde los pies. Si es desde los pies, ¿qué lado es este? ¿Qué lado es? Bueno, entonces tienen que proyectarse, imaginarse, para que les sirve la imaginación, para que sepan la lateralidad. En tomografías y en resonancias siempre es así.
entonces es el lado derecho, ¿cierto? Entonces miren que si ahora me voy a esta imagen, ¿cuál es el lado derecho en la imagen? ¿Cuál es el lado derecho? Y se perdieron y pusieron la respuesta mal. ¿Cuál es el lado derecho? ¿Este qué lado es? ¿Y este? Entonces, acá es donde tiene que ubicar la lesión. ¿Ven? ¿Sí ven la diferencia o no? Ojo, se pierden con eso. Es cuestión de lateralidad, ¿sí? De saber ubicarlo en la imagen, ¿sí? Entonces ya vimos que, miren que esta lesión me respeta los núcleos rojos. ¿Listo? Ahora, ese era un caso. El segundo caso, ¿me recuerdan cómo empezaba? ¿Cómo? El profesor. A ver, ¿cuál era? Porque yo acá tengo más. ¿Era este? Listo. Hombre de 60 años, profesor, tiene el ojo desviado y no puede mover el cuerpo. ¿Sí? Cuadro de 60 minutos de evolución con pérdida de fuerza en el hemicuerpo derecho. Ojo. Comisura labial desviada. ¿A qué lado? Bueno, desviada porque esto es enfermedad actual. Ojo, esto no es el examen físico. Y W. Sufre hipertensión, no toma los medicamentos, tiene una falla renal, es diabético y tiene enfermedad arterial periférica. Es decir, las piernitas, los vasitos de las piernas, las arterias están tapaditas. ¿Listo? Entonces tengo un paciente con multicomorbilidad. ¿Listo? Miremos cómo era el examen físico. Está disártrico, habla enredado. El ojo izquierdo tiene una desviación medial con limitación para la abducción, es decir, que no lo puede sacar para afuera. Estamos hablando de este lado izquierdo. O sea que el ojo está hacia ¿dónde? Hacia adentro, porque el recto medial me lo lleva hacia la línea media. ¿Listo? Ahí estamos claros. ¿Qué más tiene? ¿Por qué se genera la diplopía? ¿Qué es diplopía? ¿Qué W? ¿Por qué se genera la diplopía? Se pierde el eje. Sí puede enfocar. El problema es ¿cuál? Bien, pero resulta que cuando yo miro un objeto en cualquier campo, ¿cierto? Yo conjugo la mirada y tengo un eje. Cuando el eje se me separa, porque el otro ojo no alcanza a llegar, la imagen se separa. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo evalúo la diplopía. ¿Qué pasa si yo le tapo un ojo a ese paciente? ¿Sigue viendo doble o no? No. Desaparece. Entonces con eso yo sé, ¿cierto? Que es de ese ojito. Bueno, ahí es casi que evidente. Ahora tiene parálisis completa de la cara, ¿cierto? Completa. O sea que es una parálisis nuclear o infranuclear. No digan periférica, nuclear o infranuclear o supranuclear. O puede ser nuclear, no me digan completamente que es infra, ¿cierto? Que es periférica, para que no me lo saquen del tallo, ¿cierto? Entonces piensen siempre, o es nuclear o es infranuclear, una de las dos. ¿Listo? Y tiene una hemiparesia derecha con Babinski. Entonces, el ojo afectado es del lado izquierdo, la hemiparesia es derecha. Como mnemotecnia piensen siempre, si no me coincide la alteración de las extremidades en lateralidad con el del par craneal, siempre pienso en lesiones en el tallo, porque las lesiones que están por arriba del tallo normalmente son el facial, va a ser siempre del mismo lado, ¿cierto? Del cuerpo. Siempre piensen en eso. Si ustedes ven que la lateralidad se cambia, piensen en el tallo. Entonces vamos a buscar el caso 2. ¿Y qué síndrome pusieron que era? Un síndrome de
mi largo uvular, ¿cierto? Entonces, espero que hayan resuelto esto, lateralidad de la estructura afectada y lateralidad del síntoma, ¿cierto? ¿Y qué síntoma es? Siempre ubiquen el síntoma, ¿listo? Entonces, justo acá les pregunto, ¿qué estructura es esta? El lemnisco medial. Muy bien. Díganme, ¿estos núcleos cuáles son? ¿Núcleo qué? Ajá. Y entonces me voy a este punto y ¿se acuerdan que en este punto, ¿saben qué es esto? En topografía externa del tallo. Colículo. ¿Y qué es el colículo facial? ¿Qué es? Las fibras del séptimo que le dan la vuelta al núcleo del sexto. ¿Pero qué fibras del séptimo son? Motoras. Ojo que son solo las motoras. Entonces, miren ustedes que acá está el sexto par. Las fibras se vienen bien derechito y salen ¿en dónde? En el surco bulboprotuberancial. Justo ahí es el origen aparente del sexto par. Por arriba, podemos decir que un poco más lateral a las pirámides. ¿Listo? ¿Se ubican ahí? O sea que justo acá abajo encuentro las pirámides. ¿Listo? ¿Qué más encuentro acá? Entonces acá está el núcleo motor del facial y miren que le da la vuelta hacia un codo y sale para salir ¿en dónde? En el mismo surco bulboprotuberancial pero lateral a las olivas. ¿Listo? Entonces este paciente tiene una lesión en la región ventrocaudal, ahí donde está el dibujito, ¿sí? Que afecta la vía piramidal, ¿cierto? Nos explica eso. ¿El facial también lo encontramos explicado ahí? Claro, porque miren que aquí agarró las fibras motoras del facial. O sea que ese facial es ipsio contralateral. Entonces, ojo, si ya son las fibras saliendo, pues son del mismo lado. O sea que es una lesión infranuclear contraria a lo que vimos ahora en el de Weber, ¿sí? Que era contralateral. Acá ya estoy agarrando las fibras en su salida, es decir, que son del mismo lado de la lesión. ¿Y la lesión de qué lado es? ¿Del lado? ¿Qué lado era en el paciente? ¿La hemiplegia de qué lado era? ¿La hemiplegia en este paciente de qué lado era? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Ok, o sea que este facial es del lado izquierdo, ¿ya? Y dijimos que tenía una lesión del abducen del mismo lado, es decir, del lado izquierdo. Entonces, si es del abducen, el ojito siempre va a estar hacia medial. ¿Estamos claros? Entendemos el facial, entendemos acá la hemiparesia, ¿sí? Entonces, ¿qué lo puede generar? Miren ustedes acá. ¿Esto qué es? ¿Tomografía o resonancia? Tomografía porque lo vemos bien borrosito, ¿sí? Pero en este caso, esto que ustedes ven acá es un sangrado, es una región hiperdensa, es decir, que lo que tengo es un sangradito, por eso lo veo muy parecido al color del hueso, la sangre se ve en ese tono, ¿sí? Entonces, ¿acá qué puedo encontrar? Causas vasculares por las perforantes paramedianas, ¿sí? Esas perforantes son de la basilar, pero también puedo encontrar causas traumáticas, ¿sí? O un efecto también puede ser de masa, ¿cierto? De compresión. En este caso es una ruptura de un angioma cavernoso. Un angioma cavernoso es una malformación arterial y venosa, ¿cierto? Donde voy a encontrar unos vasos que no deben estar allí, ¿sí? Como un cumulito de vasos sanguíneos, ¿listo? Que no es normal encontrarlo allí. Ellos pueden llegar a sangrar porque sus paredes no son igual que las paredes de un vaso normal, entonces sí, como en este paciente vimos que tiene una presión no controlada, fácilmente puede hacer que sangre,
¿Listo? Y después de que sangre puede volver a sangrar y va a aumentar de tamaño. ¿Listo? Entonces es necesario operar. Ahora, ¿cuál era el otro caso? Dígame cuál era. ¿Este no? No. ¿Este? No. Ese. Ok. Mujer de 45 años, ingeniera, consulta porque le está pasando algo. El motivo de consulta siempre va entre comillas porque es lo que el paciente dice en los términos en los que el paciente lo interpreta. La enfermedad actual es lo que yo recolecto y reconstruyo. Entonces ella dice que tiene 90 minutos de evolución. Miren esto, trauma craneano por accidente en moto. ¿Sí? Se cayó en la moto. Tiene dolor occipital y cervical. Ella estaba jugando fútbol y después de darle un golpe al balón, refiere un dolor fuerte en el cuello y en la región occipital de la cabeza. Entonces tiene vértigo actualmente, incapacidad para tragar alimentos. ¿Y la incapacidad para tragar alimentos qué par craneal lo da? Puede ser dos, glosofaringe. ¿Cuáles? Para tragar. Ojo que, ¿qué pares? Hipogloso, glosofaringeo, vago y accesorio. Acuérdense que esas fibras, ¿qué núcleo las da en el tallo? El núcleo ambiguo. La porción cefálica del accesorio va para allá, que está muy debatido. Mucha gente dice que es una parte del vago, pero no, ¿sí? Se considera que es del accesorio porque va con el accesorio en su trayecto. ¿Listo? Esos tres pares son los que me ayudan a tragar, ¿sí? La deglución y la fonación depende del ambiguo. ¿Estamos claros? Entonces, pregunta. ¿La lesión de la paciente es por el golpe en la cabeza cuando jugaba fútbol o por el accidente de tránsito? El accidente de tránsito. Accidente. ¿Quiénes dicen accidente de tránsito? ¿Quiénes dicen porque estaba jugando fútbol? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Accidente de tránsito? ¿Eso no les da curiosidad cómo fue el accidente de tránsito? Ah, bueno, entonces uno siempre tiene que interrogar muy bien al paciente y a los acompañantes o a las personas que hayan estado allá alrededor del accidente. La paciente cayó sola de la moto. O sea, nadie la empujó, no fue que la chocaran, nada. Entonces, lo que la paciente acá estaba haciendo era una disección. Porque miren que ella golpeó el balón con la cabeza. ¿Alguien ha golpeado un balón de fútbol con la cabeza? ¿Ustedes saben eso cuánto pesa? ¿No? Denle un cabezazo a un balón de fútbol y se darán cuenta que sí, es pesadito. Y miren que ella dice que hizo hiperextensión cervical. Las hiperextensiones pueden asociarse con lesiones disecantes de las vertebrales. ¿Ya? Y la paciente después de eso empezó con dolor en el cuello y vértigo. Ahora se dan cuenta por qué cayó. Entonces, fue antes la lesión del accidente de tránsito. El accidente de tránsito fue una consecuencia de su lesión primaria. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, ¿cómo explicamos esas lesiones? Nos vamos acá a esta imagen. Ay, perdón. Nos vamos acá. Entonces, empezamos a buscar las estructuras. La paciente tiene disartria, tiene dificultad para tragar y tiene una hemiparesia porque dijimos, ¿cierto? Entonces, hemiparesia, ¿de qué lado decía el examen físico? ¿Tiene hipoestesia y tiene hemiparesia? No. Ah, bueno. Tiene hipoestesia. ¿De qué lado es la hipoestesia?
No, ¿de qué lado es en la paciente? Solo léame el examen físico. Izquierdo. La hipoestesia es izquierda. ¿Qué quiere decir hipoestesia? Pues que yo la toco cuando le hago el examen sensorial y hay una parte del cuerpo que siente menos que la otra. Ojo que cuando yo evalúo todo el sistema sensorial del paciente, siempre evalúo, y por eso a ustedes les enseñaron el sistema lemniscal por un lado y el sistema anterolateral, o todo este sistema, ¿cierto? De manera separada. ¿Por qué? Porque la vibración, la propiocepción, el tacto, ¿pero qué tacto? Discriminativo, ¿cierto? ¿Y qué más me falta ahí? La presión. ¿Qué es la presión? Esto. Si yo aprieto acá, yo estoy estimulando mis receptores que veremos la siguiente semana, que son los de Pacini. Yo aprieto y esto lo puedo percibir. ¿Pero con qué sistema? El lemniscal. O sea que ¿por dónde va en la médula? Cordón posterior. Cordón posterior, muy bien. Entonces por el cordón posterior va presión, vibración. ¿Dónde yo evalúo la vibración del paciente? En articulaciones. Yo cojo un diapasón, ¿cierto? Busquen que es un diapasón ahí para que vean la imagen. Lo pongo a vibrar y lo pongo en las estructuras óseas. Y ahí él empieza a vibrar. Yo evalúo eso en el paciente, todas las prominencias óseas. En pies, en codos. ¿Listo? Ojo que no es el mismo diapasón que usamos para la vía auditiva. Ahí evalúo vibración, ¿sí? La presión, que ya les dije cómo, ¿sí? El tacto discriminativo lo puedo evaluar con la discriminación de puntos que veremos después. Entonces yo le pongo al paciente, creo que lo habíamos visto hace unos días, ¿no? Cuando ponemos dos punticos y sabemos qué distancia el paciente puede diferenciar si estoy tocando dos veces o estoy tocando una, y eso es por el solapamiento de receptores. Entonces él me puede discriminar eso, ¿sí? Entonces eso va por lemnisco, pero si yo evalúo tacto simple, ojo que el tacto simple yo no ejerzo presión porque entonces confundo las cosas. Entonces, ¿qué es el tacto simple en un paciente? Con un algodoncito, porque si lo hacen con los dedos tal vez pueden ejercer presión. Con un algodón usted toca superficialmente los vellitos, él debe percibir eso, ¿sí? Eso es tacto simple. Dolor y temperatura, yo puedo evaluar el dolor en el paciente. Hay un elemento que me ayuda, ¿sí? Que es un roller, es con punticos donde yo lo paso en el paciente y él puede percibir eso como dolor. No lo hagan con agujas porque eso es una fuente de infección. Antes se usaba, eso ahora no se usa, ¿sí? Para generar dolor o temperatura, un elemento frío que sea de la misma forma de otro que sea caliente y lo pongo en diferentes partes en el paciente, o siempre de acuerdo a los dermatomas, ¿sí? Yo no puedo evaluar eso a la loca. Yo tengo que ver los dermatomas, que ustedes ya vieron médula, ¿no? Entonces busco dermatomas en este caso y me voy por todo el facial y el trigémino evaluando. Es decir, cuando yo evalúo la sensibilidad en un paciente, no hagan las cosas redundantemente. Uno busca la redundancia cuando tiene dudas en el paciente. Es decir, me voy a buscar B1, evalúo solo un lado, ¿ya? No evalúo un punto intermedio, ojo, siempre un lado y el otro. Toco acá, con los ojos siempre cerrados. Entonces la sensibilidad la evalúo con ojos cerrados en el paciente. Y le preguntan, ¿lo estoy tocando o no? ¿Ya? Cuando le voy a decir si es frío o caliente, le digo que cierre los ojos, le pongo el elemento frío y le digo, esto es frío, esto es caliente. Ahora dígame si es frío o caliente, y empiezan a pasar. Pero por cada uno de los ramos se van acá, luego se van acá, luego se van acá. Acá siempre separado, porque esto, ¿quién lo inerva? La sensibilidad. Los corché. El tegumento de la mastoides, la piel de la mastoides. ¿Eso de quién es?
Plexo cervical. C2, no señor, C2 es esto. Este ángulo es de C2. ¿Esto de quién es? Es súper útil cuando yo quiero evaluar las ramas de un par craneal y ver si el nivel del compromiso facial. El facial inerva, tegumento y la mastoide, la sensibilidad. ¿Por qué es útil? Cuando yo tengo lesiones de facial, siempre necesito ver el nivel de la lesión. ¿Por qué trayecto va ese facial? ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo toco siempre acá para saber si hay sensibilidad. ¿Sí? O también me sirve para saber si el paciente me está mintiendo. ¿Ya? Yo quiero salir de la duda porque el paciente a veces, o sea, dice que le duele por acá, pero también por acá, pero que también por acá, y que no siente aquí o allá. Entonces ustedes se van a estas zonas para saber si sí les coincide anatómicamente. ¿Listo? Entonces, y luego me voy por cada dermatoma, lo más rápido posible. Los grandes, entonces me voy a buscar C6, ¿cierto? C6, sensibilidad C6, C4, T5, T10, listo, y bajo rápidamente en cada lado para ubicar grande. Ya cuando tengo una lesión grande en un área, por ejemplo en lesiones medulares que verán esta semana, entonces tal vez me pueda ir a discriminar más, listo, o sea que para el miércoles estudien dermatomas y miotomas, porque ese taller se los voy a dar yo. Entonces, ustedes acá ubican eso. Entonces tengo una alteración en la sensibilidad superficial del paciente. Pregunta, lemnisco medial o sistema anterolateral. Me voy directamente al anterolateral, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué me coincide con la afectación de el dolor, la temperatura y el tacto simple del paciente, más que no pueda tragar? Me voy a buscar un sitio en el tallo que me coincida con eso, es decir, que me voy a buscar ¿qué núcleo? El ambiguo. Entonces miren que a este lado encuentro el núcleo ambiguo, ¿sí? Y por acá va el tracto espinotalámico, que ya le llamamos sistema anterolateral, va por acá, ¿sí o no? ¿Y el paciente qué más tiene? Sensación de inestabilidad, de que las cosas le giran. Y seguramente si le miro la pupila, ¿cómo va a estar? O sea que tiene un nistagmus. ¿Sí? O sea que ¿qué núcleos se afectaron en ese paciente? Vestibulares. Entonces me voy a buscar a los núcleos vestibulares que están acá al lado y acá. O sea, acá están todos los núcleos vestibulares, ¿sí? Encontramos el superior, inferior, lateral y medial, depende del nivel del corte. Y acá está el pedúnculo cerebeloso inferior o grupo, ¿cómo le llamamos a esto? Cuerpo restiforme y justa restiforme, ¿ya? Así lo pueden encontrar. También tiene esos nombres del pedúnculo cerebeloso inferior. O sea que me voy a este lado, o sea que esta lesión es lateral. ¿Listo? Y si es una lesión lateral, me voy a buscar que irriga esa lesión lateral. Entonces ahí encontramos por qué pierde del mismo lado la sensibilidad en la cara, la pérdida del dolor y la temperatura, perdón, esta pérdida de la sensibilidad, esto está mal. Disminución de sensibilidad termoalgésica en este paciente es el trigeminotalámico, si es el de la cara, ¿cierto? Va a ser ipsilateral, pero si es el del cuerpo va a ser contralateral. ¿Sí entendemos por qué o no? ¿Sí o no? ¿No? Porque es contralateral la sensibilidad en el cuerpo. Ustedes ya vieron eso en médula. Porque las fibras de dolor y temperatura cuando llegan a la médula entran en ese nivel, ¿sí?
hacen sinapsis en ese nivel y las neuronas de ese asta posterior mandan sus axones y los decusan por la lámina 10 y sube 2 segmentos. Ahí se hace contralateral y el fascículo asciende contralateral al núcleo, ¿cierto? ¿De dónde? Del tálamo, ¿cierto? Pero siempre va a subir contralateral. Por eso si yo tengo la lesión acá, la sensibilidad se va a perder del lado contralateral, la de dolor y temperatura. ¿Listo? La de vibración, propiocepción y tacto depende. Si es en la médula, la lesión es del mismo lado, pero si es por encima de la decusación sensitiva es contralateral. ¿Listo? Entonces, esa es la razón por la que en la cara es del mismo lado la pérdida y en el cuerpo es contralateral. Núcleo ambiguo que da la disfagia, la disartria y la ronquera. A eso se le llama una voz monotonal. Nuestra voz normalmente es bitonal. ¿Listo? Entonces se pierde y empieza a ser como una voz gangosa. Ahora miren esto, que esto se lo vamos a preguntar en el examen, con dibujo y todo incluido. Un síndrome de Horner. ¿Por qué da síndrome de Horner? ¿Alguno lo buscó? No en todos los pacientes con esta lesión tienen síndrome de Horner, pero ¿lo buscaron sí o no? ¿Qué es el síndrome de Horner? ¿Me lo pueden explicar? ¿Cómo es un síndrome de Horner? ¿No? ¿En lesiones medulares no lo vieron? Lo vamos a ver, se lo voy a poner a buscar también para esta semana, para el miércoles. Síndrome de Horner. ¿Qué ocurre en el síndrome de Horner? ¿Ya lo buscaron? Ajá. Entonces, en el síndrome de Horner, ¿qué signos se encuentran en el paciente? Miosis. Entonces, el ojo del mismo lado está miótico. ¿Qué más? Tosis, que es una pseudotosis palpebral, ya les digo por qué es pseudo. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Miosis, tosis y anhidrosis de la mitad de la cara. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que el parasimpático me hace la miosis pupilar, ¿cierto? ¿Quién me hace la midriasis? El simpático por las fibras dilatadoras del iris. ¿Estamos claros? Entonces, ¿de dónde vienen esas fibras? ¿Dónde está la cadena simpática? Eso es del semestre pasado, anatomía. ¿Cómo? Paravertebral. ¿Y cuál es el primer ganglio simpático? ¿Cuál? ¿Cómo se llama el primer ganglio simpático de la cadena simpática? Cervical superior. Entonces, ojo, ¿qué fibras llegan ahí? La midriasis viene, la vía viene así, para que no se le olvide. Primero viene el hipotálamo, ¿cierto? Entonces hay fibras hipotálamo espinales, ¿se acuerdan? Eso lo vieron en médula. ¿De dónde vienen las fibras hipotálamo espinales? Pues del hipotálamo y van para la médula espinal. ¿A qué parte de la médula espinal? Fácil. ¿Dónde están las neuronas simpáticas en la médula espinal? Hasta lateral, lámina. Número de la lámina. 7. Lámina 7. Ojo, que las fibras salen del hipotálamo y en su descenso se cruzan y llegan al asta lateral de la médula contralateral. ¿Listo? Al asta contralateral de la médula espinal, lámina 7. ¿Listo? Cuando llega ahí, estamos hablando, acuérdense que hay una mnemotecnia sencilla. El simpático es en la ubicación en la médula.
es, si el parasimpático es cráneo sacro, el simpático es toracolumbar. O sea que esa neurona, ese axón, perdón, llegará al primer nivel torácico, al asta lateral. Ahora, esas son las fibras, ¿cierto? Miren que ahí hay una primera sinapsis. Luego, la neurona del asta lateral manda su axón hasta el ganglio simpático, en este caso el cervical. ¿Listo? Y en ese ganglio, o sea que esa fibra se llamará la fibra preganglionar. La postganglionar nace de la neurona que está en el ganglio simpático, es decir, el cervical superior. Y asciende ese axón por todo que, por cómo llega a la cabeza ese axón. ¿Cómo se llama ese plexo? Por el plexo carotídeo. Asciende por la carótida hasta que llegue, ¿cierto? ¿A dónde? Pues al ojito, al músculo dilatador de la pupila. Es decir que con eso ustedes se dan cuenta que yo puedo tener un síndrome de Horner en todo ese trayecto, es decir, una lesión en el hipotálamo, en el núcleo que es, me puede generar un síndrome de Horner. Una lesión medular me puede generar un síndrome de Horner, pero solo si es una lesión alta, es decir, si es de T1 para abajo, yo ya no voy a ver un síndrome de Horner. ¿Está claro por qué? Listo. Ahora, si es en la salida, donde está el ganglio cervical superior, si yo encuentro acá un tumor que me comprima ese ganglio, que también lo pueden encontrar en tumores del ápex pulmonar, se los comprime, también les da un Horner, ¿sí? Si ustedes tienen un aneurisma, por ejemplo, de la carótida, también les puede generar un síndrome de Horner, en todo el trayecto hasta que llegue al ojo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Entonces, ¿qué hace el simpático en la cara? Dilata la pupila. Si se daña, entonces, ¿cómo está la pupila? Predomina el parasimpático, está miótica. ¿Qué más hace el simpático en la cara? Inerva las glándulas sudoríparas. Si está dañado, entonces, ¿cómo está la piel de la cara? Seca, porque no hay sudoración. Ahora, el colorcito rojo de la cara, ¿por qué se da? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay vasodilatación y la vasodilatación. Pero ¿qué hace el simpático en la cara? ¿Vasodilata o hace vasoconstricción? ¿Qué hace el simpático en la cara? En los vasos sanguíneos de la piel, ojo, de la piel, que es muy distinto a los centrales. ¿Qué hace el simpático? Vasoconstricción. Acuérdense que si yo tengo que arrancar a correr o si me asusto, ¿cómo me pongo? ¿Pálido o rojo? ¿Cómo? Pálido. Pálido. ¿Por qué? Hay una razón fisiológica para eso. ¿Por qué? Yo necesito la sangre, ¿en dónde?